Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Tal como estás, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a tu programa Resuelve. El día de hoy vamos a tener un tema difícil, podría decir yo, un tema delicado. ¿Por qué? Porque no nos gusta este temita que vamos a tomar, pero sin embargo es una de las cosas que son inevitables. Y ya sabes que yo soy Luisa Isabel Vélez y estaré contigo la hora que sigue platicando de esto que es cómo vivir un duelo. Y sí, vamos a estar hablando de muerte. Fíjate que las cosas son muy irónicas. El día de hoy México está de fiesta, pues gana una contienda muy importante, gana en el fútbol la medalla de oro, un elemento, vamos a decir, un evento histórico, en donde yo creo que si tú viste, aunque no seas muy futbolera, si no viste o si viste por unos momentos a una parte del partido, una parte de la premiación, una parte del recorrer de los futbolistas alrededor de la cancha, se te llena el cuerpo de emoción y te da tanta alegría ver el triunfo de otros. Bueno, yo me emocioné casi hasta las lágrimas. ¿Por qué? Porque es una energía muy linda esta que es la energía de la vida. Y nosotros pensamos siempre que vamos a tener la energía de la vida con nosotros y no nos gusta detenernos a pensar que un día nos vamos a morir. Y cuando nosotros nos vamos a morir, pues no, ni siquiera se nos ocurre pensar que nosotros nos vamos a morir y no se nos ocurre pensar que tal vez nuestros familiares también un día se van a ir, o a lo mejor nos vamos nosotros primero, no lo sé, pero se van y tampoco nos preparamos para vivir ese momento. Entonces el día de hoy va a estar con nosotros una experta en el tema, es máster en bioenergía y desarrollo humano, es máster en ciencias y técnicas de orientación familiar, somos compañeras de estudios, pero a ella la vida la ha llevado a profundizar en este tema que es la muerte y cómo aprender a vivir los duelos. Sandra Mujica, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes. Y bueno, vamos empezando con este tema de lo que sería cómo vivir el duelo. Pero para empezar a darnos cuenta de cómo se vive el duelo, pues tenemos que enfrentar esto que es la muerte. Sandra, ¿cómo has enfrentado tú la muerte? Bueno, mira, primeramente, acuérdate que para enfrentar un duelo no se necesita la muerte. Ok. Para vivir un duelo, podemos estar viviendo un duelo sin que nadie se nos haya muerto. ¿Cómo está esto? Pues un duelo puede ser una separación, un divorcio, ¿qué te parece? Perder un aborto, perder algo, perder la salud, una enfermedad. Que se terminan las Olimpiadas. También. Que, por ejemplo, te corrieron de tu trabajo. ¿Qué te parece vivir un duelo porque tu mejor amiga se fue a otra ciudad? También es un duelo. A veces el casarnos puede significar un duelo porque dejamos a la familia para formar otra familia. ¿Hablamos de más ejemplos? No, yo creo que con eso nos queda muy claro y es cierto y qué bueno que puntualizas porque bueno, yo venía más sintonizada en esta onda de la muerte y cómo abordarla desde un enfoque existencial que yo espero que a lo largo del programa lo podamos hacer. Pero qué bueno que nos estás diciendo porque es cierto, o sea, nosotros siempre pensamos en el duelo nada más o cuando terminamos una relación o cuando alguien se muere. Ajá. Pero no podemos entender que, por ejemplo, cuando nosotros terminamos un periodo escolar es un duelo, o cuando se nos pierde algo y no lo podemos encontrar es un duelo, cuando se rompe algo que no sé, un cuarzo, cualquier cosa que hayas estado cargando contigo mucho tiempo, pues es un duelo, porque finalmente, entonces podríamos decir que un duelo es una pérdida. Así o sea, es. por lo que tú estás diciendo es una pérdida o es un ciclo que se está cerrando para dar paso a uno nuevo. Entonces, con este enfoque que nos estás dando y que de alguna manera va a abarcar muchísimas otras cosas que a lo mejor yo no traía contempladas, pero las vamos a abordar. Entonces, ¿cómo vivimos ante una pérdida? ¿O qué hacemos? ¿O qué pasa? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una pérdida? Fíjate que se dice que el mexicano nos divertimos, nos burlamos incluso de la muerte. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Nos burlamos cuando la muerte está lejos de nosotros. Uh-huh. Pero cuando nos toca que es algún familiar cercano, ahí es cuando entran las complicaciones. Okay, eso hablando de la pérdida de un Ese ser es hablando querido, de la pérdida. o de
un ser humano. Así es, o incluso de una mascota. O de una mascota, También claro. pudiera vivirse un duelo de la pérdida de una mascota. Sí, que son horribles. Cuando muere mi perrita, sí, fue terrible. Sí. Más sin embargo, no te das la oportunidad de decir, estoy en duelo, y entonces empiezas a tener síntomas que no haces referencia, y entonces, ¿qué es lo que dice ahorita la sociedad? Estoy en la depre, porque ahora hasta ya le pusimos depre. O sea, lo Depresión, confundimos. así es. ¿O nos quedamos con una de las etapas? ¿O Nos qué es podemos lo que pasa? quedar. Ok, a ver, entonces, aquí me surgen varias preguntas. Una es, primero, ¿cómo me puedo dar cuenta, Sandra, de que yo estoy viviendo mal un duelo o no estoy viviendo un duelo que debo de vivir? Porque acabas de decir algo importante, o sea, nosotros pasamos o enfrentamos pérdidas pues casi toda nuestra vida y por diferentes cosas. Que te roban el coche, pues es un duelo, una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué es o cómo me puedo dar yo cuenta de que estoy atorada porque no viví un proceso de duelo debidamente? Ok, bueno, pues pudiéramos estar transitando por cualquiera una de las 5 etapas que hablábamos, que Elizabeth Kübler-Ross, ella puntualiza que son 5 etapas. Ok, que no las vas a decir porque les vas a dar la respuesta. Okay. Todavía no. Entonces todavía no. Pero tú dijiste síntomas. Sí, las voy a ir diciendo conforme va pasando el programa para que la gente las vaya captando y también ayudarles un poquito, si te parece. Ok, uno de los síntomas pudiera ser falta de sueño o excesivo sueño. O sea, duermo es antagónico, así es. Oye, ok, ¿qué más? Otro de los síntomas pudiera ser o como mucho o no quiero comer nada. Otro síntoma que pudiéramos estar experimentando es que nos sentimos que no pertenecemos a este mundo, que nos sentimos aislados, que nos sentimos que nadie nos entiende, que nadie me comprende, que las personas que están a mi lado se sienten contentas mientras que yo estoy triste, por lo tanto me siento como que estuviera fuera de lugar. Fuera de lugar. A ver, entonces esto quiere decir, y yo creo que lo tendríamos que asociar porque ahorita me está sonando mucho a que eso podría ser depresión, por ejemplo, sí, o a que podría ser vacío existencial, sí, o a que podría ser soledad existencial. Cualquiera de esas cosas son duelo o tendríamos de alguna manera que asociarlo precisamente con la pérdida de algo. O sea, yo perdí algo y entonces me está pasando esto y por lo tanto estoy pasando mal mi duelo. ¿Sería así? Mira, primeramente hay que revisar los síntomas porque sí te digo que se están confundiendo y podemos hablar de una depresión. Si yo distingo si es una depresión a un proceso de duelo, es un camino abismal entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy viviendo estos síntomas a raíz de una pérdida o de un duelo, quiere decir que como el duelo es un proceso, por lo tanto, yo lo puedo trabajar en terapia. Uh-huh. Y la depresión, ¿qué es lo que generalmente se hace? Van con el psiquiatra y les empiezan a dar medicamentos. ¿Qué pasa si tú estás en un proceso de duelo y vas con el psiquiatra? Y no estoy en contra de los medicamentos, pero te van a dar para los síntomas, pero no vas a trabajar en tu proceso de duelo. Por lo tanto, se vuelve un duelo sin completar, o sea, sin trabajar. No terminas las etapas. No. O sea, ¿es como requisito terminar las etapas para que entonces tú te recuperes? Mira, sí, hablamos de 5 etapas, ¿estás consciente de ello? Uh-huh. Pero podemos trabajar o estar viviendo en una etapa en un solo día, sobre todo cuando es inicial el duelo. No quiere decir que una vez que hayas transitado por las 5 etapas hayas superado tu duelo. Okay. Quiere decir que qué hago con lo que tengo para poder resignificar mi vida. Y eso es importante, entonces, como claro, la resignificación. Sí. Si yo no puedo resignificar algo, entonces quiere decir que estoy atrapada dentro de una de las etapas de duelo. Muy probablemente sí. ¿Y cómo hacemos? Ahora vamos viendo cómo hacemos la resignificación o a qué se refiere eso de resignificar. Ok, por ejemplo, si nosotros utilizamos el duelo o la pérdida de algo o de alguien, de cualquier objeto, y le doy su justo medida a lo que corresponde, este proceso me va a servir para crecimiento. Vamos poniendo un ejemplo, o sea, ¿qué se te ocurre? ¿Me robaron mi carro? Ok,
me robaron mi carro. Entonces, esa es una pérdida. Es una pérdida del vehículo con el cual te transportas y te sirve para manejarte en la sociedad. Ok, ¿qué hago? Te puedes quedar en la depresión y por miedo a no salir, porque vamos a suponer que te lo robaron con pistola en mano. Entonces, tú puedes quedarte atorada en el miedo y decir, ya nunca más vuelvo a salir porque cada vez que me voy a subir a un carro me van a llegar con pistola en mano y me van a atacar. Y entonces la gente empieza a quedarse aislada en casa por no tener que subir a un vehículo para que no la vayan a robar o asaltar. Para no correr el riesgo nuevamente. No quieres correr nuevamente el riesgo. Okay. Entonces eso empieza a ¿qué hacer? A bloquear tu vida. Uh-huh. Porque empiezas a dejar de asistir con tus amistades, con tus familiares, a ir hasta el supermercado, o sea, dependiendo, el crecimiento se va haciendo exponencial. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que te das cuenta, me robaron mi carro. A ver, primeramente, ¿lo tengo asegurado? Sí. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor ya no voy a poder comprar el mismo carro por el pago del deducible, o dices, bueno, a lo mejor traía un carro muy ostentoso, compro un carro menos ostentoso, que llame menos la atención, o empiezo a dejarlo estacionado en lugares un poco más alusados, con mayor movimiento, y entonces ahora en lugar de dejarlo a 1 cuadra, pues prefiero dejarlo a 2 cuadras, y entonces ya resignifiqué esa pérdida. O sea, tú le das otro aprendizaje, exactamente, que a lo mejor ya no te vas a arriesgar a dejarlos en calles obscuras, que a veces lo hacemos por comodidad. O porque está cerquita y no quiero caminar, o no quiero pagar el estacionamiento, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ahora con esto me doy cuenta de que puedo seguir haciendo mi vida sin que sea que todas las personas que se me acerquen vayan a robarme mi carro. Entonces, estaríamos hablando que cuando nosotros estamos pasando un proceso de pérdida, para ahorita quitar un poquito la palabra duelo para entrar después con personas, cuando nosotros estamos en esta pérdida, quiere decir de alguna manera que si yo no tengo la capacidad de sacar el aprendizaje de esa pérdida, me puedo quedar atorada en alguna de las etapas, claro. o no estoy viviendo mi duelo, por lo tanto siempre lo veré nefasto, lo veré que no es algo adecuado, ¿no? O que, porque a mí, oh Dios, ¿no? O que te parece en el enojo, te quedas en el enojo. Okay. Entonces, de que, ¿por qué esos que robaron el carro, yo tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y te quedas clavada y queriendo saber quién fue quien te robó tu carro para vengarte y para hacer que los metan a la cárcel? Te quedas en el enojo. Okay, entonces te quedas ahí atrapada, hasta que resignificas, es decir, hasta que aprendes la lección. Y si no la aprendes, pues la vas a tener que volver a pasar, ¿o qué? No, espérame, si no la aprendes, resulta de que pues constantemente estamos perdiendo situaciones, cosas, objetos o demás. Resulta de que, vamos a suponer, te robaron tu carro y a los 3 meses se muere tu perrito. Uh-huh. Como no sanaste un duelo, esas emociones, esos sentimientos guardados cada vez se van acumulando. Es como si los fueras echando un costalito. Uh-huh. Y cada vez vas teniendo más. Uh-huh. Entonces, a lo mejor se muere tu mascota, o a lo mejor pierdes tu monedero, y entonces vuelves a vivir todas las etapas y cada vez va siendo más complicado salir del duelo. Y entonces después son las personas que dicen, es que tengo 3 años que no quiero salir de mi casa, que me quedo aislada. Son personas que luego empiezan a tener miedo hacia todo, o que pueden empezar a quedarse en un total aislamiento porque no quieren convivir con las personas, porque todas las personas son negativas, porque todas las personas son malas, porque todas las personas me van a robar. No me van a hacer algún tipo de daño. Algún daño. Fíjate que qué delicado lo que estás diciendo, porque a veces nosotros pensamos que estamos curtidos de alguna manera con lo que nos pasa en la vida y creemos que lo olvidamos. Cuando la gente va también conmigo a terapia, dicen, no, pero si eso me pasó, es más, ya ni me acordaba, o yo no tengo ninguna emoción al respecto, ¿no? Entonces yo les digo, es que aunque tú no lo acuerdes conscientemente, inconscientemente se quedó registrado en tu cuerpo. Entonces lo que tú me estás diciendo es como, vivo una emoción negativa,
la dejo adentro porque no tengo, no sé si es valor o me falta conocimiento para enfrentarlo. ¿Cuál de las dos cosas sería? Yo creo que serían las dos en conjunto. O sea, el conocimiento y el valor para enfrentar, salir de un duelo. O sea, se necesita carácter. Entonces, bueno, le sumas otro. Me encantó eso que dijiste, pues ahí le vas echando tu costalito, ¿no? O sea, vas llenando el costalito. ¿Y es cierto o no? Sí, totalmente de acuerdo, porque vamos cargando grandes costales. Por eso nadie sabe lo que trae cargando el otro en su costal, porque no podemos ver lo que le hemos metido. Es más, ni siquiera nosotros muchas veces nos damos cuenta. De lo que traemos. De lo que traemos cargando. Entonces es importante darte cuenta. Yo creo que sería primero así como que hacer, ¿qué te parece si en lo que vamos y regresamos de este corte, haces una pequeña reflexión de qué cosas has perdido y que no has sanado debidamente? Estamos con este tema, cómo vivir el duelo. Fíjate, nos acompaña todos los días. Hay un filósofo existencialista que a mí me gusta muchísimo, que es Heidegger, y él dice, la única posibilidad posible es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre vivimos con esa posibilidad a un lado. Nosotros no sabemos si el siguiente segundo vamos a estar vivos, y entonces esto permite de alguna manera que aprendamos a aprovechar nuestra vida y aprovechar nuestro tiempo, a dejar de lado los rencores, a dejar de lado los malos sentimientos, los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos garantizado, pues es eso, la muerte. Y fíjate que curiosamente, de acuerdo a lo que estamos platicando aquí con nuestra experta del día de hoy, Sandra Mújica, ella y yo creo que coincidimos en lo mismo, de que no le damos la debida atención a este renglón, que no nos ponemos a tomar muy en serio que el tiempo que tenemos es muy limitado. Y entonces cuando nosotros perdemos algo, pensamos y nos quedamos atorados por años enteros viviendo o malviviendo un duelo. Si eso nos pasa cuando terminamos una relación, si eso nos pasa cuando una persona no hace lo que yo quiero que haga, si eso nos pasa cuando se muere una mascota o perdemos algo, una cosa muy querida, pensamos que jamás la vamos a poder reponer, a lo mejor por el valor sentimental que esto tiene. Se pueden imaginar lo que puede suceder cuando perdemos a un ser querido, y esa es la pregunta que te tendría para continuar con esta charla, Sandra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa cuando se va un ser querido que no esperábamos siquiera que se fuera? Porque bueno, cuando están enfermos y pasan un largo proceso y todo, pues de alguna manera te alcanzas medio a hacer la idea y a prepararte. Okay. Pero cuando es de golpe y porrazo, que viene la muerte súbita de alguien, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, mira, en primer lugar, como sugerencia, vivir todos los procesos del duelo y de la muerte. Ah, caray, ¿cómo está esto? Es muy importante asistir al funeral de la persona. Es muy importante, si eres católica, pues hacer la misa, si no tus rituales a los que estés, que sean de parte de tu vivencia. Porque fíjate que en este proceso la mente, al momento de ver a nuestro ser querido en el ataúd, es muy difícil, pero a la vez nos ayuda a facilitar el proceso de la muerte. La aceptación se empieza, de alguna manera nos podemos hacer la idea de que eso sucedió. Entonces, el que nosotros vivamos todo el proceso y todo el ritual que conlleva y que estamos acostumbrados a vivir, que es lo que es el asistir a la funeraria, lo que es los rezos y demás, si eres católico, y si no, lo que tú estés acostumbrada dentro de tu religión o dentro de tus costumbres. Asistir al panteón también es un proceso que te facilita la aceptación del proceso de muerte. Otra cosa bien importante y que a veces no le damos importancia es cuando están niños. A los niños no les decimos. Uh-huh. Y resulta de que, mami, ¿qué pasa? No pasa nada, pero ve a toda la familia triste y llorando. Uh-huh. Y fíjate que eso que dices es muy importante, porque cuando nosotros estamos en la universidad, cuando yo doy clases que tocamos este tema, yo les digo, las personas que mejor se relacionan con la muerte, curiosamente, son los niños, porque los niños dicen, oye, yo me voy a morir. Y entonces la mamá voltea y le dice, no, hijito, tú nunca te vas a morir. Oye, mamá, ¿y tú te vas a morir? No, hijito, yo nunca me voy a morir, siempre voy a estar contigo. Y ellos experimentan el miedo
a morir y el miedo a que se mueren sus seres queridos de una manera muy auténtica, muy real. Y cuando nosotros vamos creciendo, pues como que lo vamos envolviendo y como si no existiera, ¿no? Se puede caer todo el mundo alrededor mío menos el cuadrito en el que yo estoy parada. Yo allí me voy a quedar. Entonces, ahorita que estás diciendo que lo encubren, preguntan los niños qué está pasando y los papás dicen no pasa nada y todo el mundo triste, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué pasa con ellos? Le estamos enseñando al niño a no expresar sentimientos, Okay. a que se confunda y que no sepa en realidad qué está sucediendo. Me tocó atender a una paciente que su papá había muerto y ella adoraba a su papá, ella tenía 4 años y dice que brincaba de puntitas para ver lo que había en el ataúd porque se le hacía extraño que todo el mundo estuviera alrededor de una caja de madera y ella no sabía qué pasaba. Y ella preguntaba por su papá y todos les decían, va a volver, va a volver. Entonces para ella fue un cuadro de mucha confusión a pesar de que ya estaba grande. Era demasiada confusión porque jamás volvió su papá. Y entonces, ¿qué pasaba con los adultos? Sería bien diferente si, por ejemplo, la mamá le hubiera dicho, le hubiera explicado, mira, pues tu papito murió, pasó esto, siempre va a estar contigo su emoción, su corazón, y más sin embargo, a esta niña se le negó, o sea, no pasa nada. Uh-huh. Y el papá nada más desaparece, ¿no? Exactamente, y entonces, ¿qué sucede? Hay demasiada confusión, demasiado, no sé qué pasa, no entiendo entonces por qué tú lloras y por qué yo estoy contenta. O sea, mejor es explicarle a los niños, sobre todo cuando hay niños en casa. Otra de las cosas es que a veces decimos, no quiero ir al sepelio. Eso me duele y me lastima. Para la mente humana es importante verlo. Uh-huh. Hace que se facilite tu proceso. Es aceptarlo de alguna manera que está sucediendo eso dentro de un proceso de muerte. O sea que de alguna manera quedaría como muy claro o registrado en nuestra mente el evento que está sucediendo y eso nos podría dar alguna tranquilidad, así como que entrecomillado. Más bien entraríamos en la etapa de una aceptación, aunque después volvamos otra vez a la negación, uh-huh. Pero eso nos permitiría de alguna manera decir, sí, es verdad, yo lo vi. No hay incluso hasta dichos que, como Santo Tomás, ver para creer. Bueno, pues esto sí se aplica dentro de la muerte. Uh-huh. Una vez que yo ya, aunque en ese momento estés pasando por una etapa de negación, tu mente va a recordar que sí es verdad que lo vivió y que lo vio dentro de ese proceso. Ok, y de alguna manera lo que tú estás diciendo va a ser más fácil pasarlo. Vamos a un corte y regresamos. Alexandra Rosales, felicidades por el programa, muy bonita, muchísimas gracias, Alex. Oigan, pues estamos aquí platicando acerca de cómo vivir el duelo y es importante darnos cuenta de que hay algunas etapas que tenemos que cubrir, que hay un cierto tiempo que se tiene también que vivir ese duelo, o sea, no podemos esperar salir de un duelo de un día para otro, ni podemos esperar estar en un duelo 10 años. Sandra, ¿cuánto es el tiempo ideal, por decirlo de alguna manera, que se debería de vivir un duelo? Un duelo se debe de vivir en un periodo de 6 meses a 2 años. Eso sería un duelo sano. Ok, de 6 meses a 2 años. A 2 años. O sea, menos, hay un riesgo de que te quedes atrapado en alguna etapa o no lo pases bien. Lo más probable es que no lo hayas vivido y lo vas a tener que vivir. En algún momento de tu vida. En algún momento. Uh-huh. ¿Por qué son 2 años? Te explico rápidamente. Son 2 años porque en el primer año resulta de que ocurre la primer Navidad, las primeras vacaciones, tu primer cumpleaños, el primer cumpleaños de la persona muerta, el primer aniversario, el siguiente aniversario, o sea, se vive como todo por primera vez. Okay. El segundo año, porque en el segundo año ya resignificas lo que sería la segunda Navidad, ya le das otro sentido. O sea, ya viste que fue diferente la anterior, sí. Y por lo tanto puedes hacer cambios de a lo que tú estabas acostumbrado a vivir. O sea, me hace mucho sentido porque, por ejemplo, si la persona ya no está para el día de tu cumpleaños, si normalmente estaba, va a ser el primer cumpleaños que ya no esté. Así es, y puede ser que te toque vivirlo al mes, a la semana o hasta el año porque acababa de pasar tu cumpleaños. Entonces, por eso, un proceso de duelo difícilmente se logra antes de 1 año. 2 años sería estupendo como
tiempo, sin que estés presionada porque, oye, ya se va a cumplir 2 años y yo todavía sigo llorando. Ahora, hay que acordarnos que resolver el duelo no significa que nunca más nos vayamos a acordar nuestro ser querido. Claro, sí, claro, eso es importante. O sea, es importante, no crees que jamás vas a volver a llorar porque ya no está. Sí, la diferencia es el tiempo que tardas en salir de una etapa a otra. Okay, sí, claro, porque por ejemplo yo tengo un amigo que perdió a su mamá y hace ya algunos años de eso, y me dice el otro día, estaba llorando acordándome de mi mamá, y claro, o sea, no significa que lo vayas a olvidar, o a la persona no se le va a olvidar, pero a lo mejor es un llanto menos doloroso, o hay menos dolor, ¿no? Sí, y el tiempo de llanto es menor y la intensidad, o sea, ya no te quedas clavada en el dolor. Y además también hay que recordar de que estamos tristes por lo que dejamos de hacer con nuestro ser querido cuando muere. Okay. Sí, por aquello que no pudiste hacer. Y esta es la parte de la moraleja que queremos dejarles a ustedes el día de hoy. Pero bueno, Sandra, a mí lo que me gustaría es que compartieras con todos nuestros radioescuchas una herramienta o un ejercicio que ellos pudieran hacer en casa como para ayudarles, no sé, si a identificar sus pérdidas o a resolver algo. Okay. No sé, tú eres la experta, tú dinos. Mira, yo aquí lo primero que cuando acuden a terapia conmigo es reconocer tus pérdidas. Eso es primero básico, porque si yo no sé cuáles son mis pérdidas, ¿cómo voy a poderlas sanar? Entonces, yo les empiezo a hacer un ejercicio y les pido que hagan una línea recta, puede ser en horizontal o en vertical, puede ser ascendente o descendente, de abajo hacia arriba, y entonces tú empiezas a escribir desde los 0 años hasta la edad que tengas. Haces unas divisiones, más o menos, bueno, si eres muy exacto, pues lo haces con una regla, y vas a ir viendo cada etapa o cada año o cada bloque de 5 años, cuáles son tus pérdidas que has tenido. Que podrían ser, por ejemplo, en los 5 años tenía un perrito y ya no tengo el perrito. Ok, yo te voy a hablar de mis pérdidas, que son las que yo conozco. Bueno. En el primer año de vida, exactamente cuando yo cumplo año, al año 13 días, nace mi hermano. Esa fue una pérdida. Pérdida de atención de tus Así papás, es. claro. Entonces, obviamente que yo me tenía que valer por mí misma, porque mi mamá y mi papá, pues obviamente todos estaban atentos al nacimiento, al hospital y demás. Al bebé. Entonces, esa es una pérdida. Otra pérdida es un cambio de casa. También esa fue una pérdida de niña. Y entonces te vas a ir haciendo una lista de todas tus pérdidas. Te sugiero que las anotes. Y entonces después analices el bloque en el que has tenido más pérdidas. Posteriormente vas a revisar esa lista y vas a ver cuáles son las pérdidas más dolorosas para ti. Una vez que hayas identificado, te sugeriría que distingas cómo la viviste y cómo lo vivieron los demás miembros de tu familia, para que así nos demos cuenta qué es lo que yo he vivido en cada una de esas etapas, y nos vamos a dar cuenta de que va a haber bloques que se van a encontrar más pérdidas. Y al momento de que tú la estés revisando, te vas a dar cuenta de que muy probablemente en ese tiempo estuviste viviendo una supuesta depresión. Y no es más que un proceso de duelo que te sugeriría que lo trabajes. Ok, entonces, resumiendo, hago una línea en una hoja blanca, hago una línea, la divido en fragmentos, pongo años y pongo lo que he perdido en cada año, a los 5, a los 6, a los 10, a los 15, a los 20. Ok. Yo creo que este ejercicio que estás dejando es muy interesante porque también lo podemos en ese momento resignificar. O sea, a lo mejor yo hasta el día de hoy he lamentado mucho la pérdida de cuando se murió mi perrito y no lo he podido superar y han pasado 15 años, un ejemplo. Y a lo mejor es el momento de decir, oye, a ver, espérate, que se haya muerto ese perrito también ha significado que yo haya compartido las diversiones con otros 5 perritos más, que después de esa mascota pues he tenido 5 más que me han ayudado, he aprendido a cómo cuidarlos o cualquier cosa. O sea, es el momento también como para que tú cuando hagas esta línea, es un ejercicio que le estoy pegando al tuyo, que al hacer esta línea y darte cuenta de tus pérdidas y darte cuenta y ubicar y tomar conciencia
de que cuando tú creías que estabas deprimido, simplemente era un proceso de duelo por una pérdida que habías tenido, es el momento que también te des cuenta que a lo mejor algo que te hace mucho ruido, que tú consideras que perdiste y que eso te trajo una desgracia, tienes que ver el lado positivo. ¿Qué es lo que te trajo de positivo eso que perdiste, no? Entonces, es un ejercicio muy padre. Yo creo que sí valdría la pena que agarraras papel y lápiz y terminando el programa te pongas a hacerlo. Al cabo es un sabadito espléndido. David Aparicio Ávila dice, felicidades por el programa. Dice que cuando el duelo no se vive, no se supera. Y dice que hay que vivirlo para superarlo. Ahí, ¿qué tiene que hacer uno para poder regresarlo y superarlo? Bueno, primeramente, una vez que ya lo identificaste, entonces vamos a empezar a ver qué situaciones se vivieron en la vida y qué te está relacionando en este momento con la pérdida que tuviste. Porque hay que ver cuánto tiempo fue, hace cuánto tiempo es. Vamos, no es como una receta de cocina. Pero lo primero es encontrarlo y entonces ahora sí, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Ok, yo creo que el darse cuenta, David, es una de las primeras cosas. Date cuenta de qué es de qué sientes, en dónde estás atorado. Y bueno, tratamos de retomarlo regresando del corte. Estamos hablando cómo superar las pérdidas, acabamos de los duelos y acabamos de hablar de una herramienta que me gustaría mucho que te dieras la oportunidad de trabajarla. Es una herramienta muy sencillita y aprovechando esto me voy a aventar mi comercial. Tengo unas herramientas, si tú eres psicoterapeuta, son indicadores conductuales icónicos, te sirven para determinar problemas personales, familiares, laborales, de negocios. Dame una llamadita si te interesa. Estoy segura que es una herramienta que nos va a ayudar. Bueno, yo la uso mucho en mis terapias, en mis consultas como una herramienta de diagnóstico. La he usado durante ya bastante tiempo y me asombro de la eficiencia, de la eficacia y de lo asertivo que puede ser esta herramienta para ayudarte. Entonces, si te interesa, dame una llamadita. Dice, José de Jesús Arias Díaz nos llama, se reporta, saludos y felicidades por el tema. Muchísimas gracias. Mario Hernández dice, también la pérdida de un trabajo es duelo y cómo se supera. Entonces nos quedamos pendientes con David y ahora con Mario. ¿Qué te parece, Sandra, si empezamos a hablar rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, de cada una de las etapas para que ellos puedan identificar la etapa en la que se quedaron? Sí, mira, es importante analizar en tu vida cómo te estás viviendo y te voy a decir las 5 etapas para que tú cheques si has estado atorado en una de estas 5 etapas. Estas 5 etapas son según Elizabeth Kubler-Ross. La primera etapa es la negación. Cuando vivimos un duelo decimos, no es cierto, esto no me está pasando a mí. Cuando vivimos una enfermedad, no, probablemente se equivocaron, no eran mis análisis. Esta sería una etapa de negación. Esto no me puede ocurrir a mí. La siguiente etapa es el enojo. No es cierto que cuando te dicen que tienes una enfermedad dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió mi ser querido? ¿Por qué no se murió el borracho o el drogadicto o el que anda en la calle pidiendo que no tiene casa? Esa sería una etapa de enojo. Te enojas con los médicos porque no detectaron a tiempo la enfermedad. En fin, te puedes enojar con cualquiera y te vives en una vida enojado. Otra de las etapas es la negociación o el pacto. Esta etapa de negociación o pacto, ¿qué significa? Que le dices, generalmente esta se hace con Dios. Y me vas a decir si es cierto o no. Dios mío, si me ayudas a salvar a mi familiar, si me ayudas a quitar la enfermedad X, hago la manda, hago la caminata, no sé. Generalmente esta etapa, te digo, se hace con Dios y es, si tú me ayudas a que se salve, yo voy todos los domingos a misa o no sé, X cosa, pero generalmente la hacemos con Dios. Otra etapa es la depresión. Y aquí también entraría, yo diría, la culpa. ¿Por qué no lo llevé con otro médico? Si yo no lo hubiera dejado ir a ese lugar, no hubiera muerto. Si yo no hubiera mandado a mi hijo a la tienda, no lo hubieran atropellado. Si yo me hubiera puesto más firme con él, no lo hubieran muerto porque no hubiera salido. ¿No es verdad que lo decimos? Y, por último, vendría lo que sería la aceptación. Si la aceptación la logra tener una persona que está a punto de morir, tiene una muerte tranquila. Es cuando ya diría yo, estoy aceptando que murió y voy a ver qué cosas
positivas me deparan ante esto. Entonces aquí lo importante sería como revisar en qué etapa me encuentro. O sea, por ejemplo, si perdí el trabajo y estoy, no, porque a mí es que esto es injusto, pues estoy en la etapa de la negación. O de la culpa, no, del enojo, ¿verdad? Del enojo, estoy en la etapa del enojo. Entonces me faltaría todavía la negociación, todavía la culpa, hasta llegar a la aceptación y poder iniciar el proceso. Acuérdense que todo lo que nos pasa, hay una razón, hay un por qué nos están pasando las cosas y nosotros queremos a veces entender inmediatamente por qué nos están pasando esas cosas y a veces necesitamos tiempo para poderlo entender o más conocimiento, más madurez o tomar distancia del problema para entonces yo darme cuenta por qué perdí lo que perdí y cuál es el beneficio que me está trayendo. Entonces, esas son las 5 etapas que tenemos que pasar. Se las repito, es negación, enojo, negociación, depresión o culpa y aceptación. A mí me gustaría terminar el programa del día de hoy, si bien hablamos de la muerte y de cómo vivir un duelo, yo te invitaría a que no te esperaras a tener la muerte enfrente para empezar a reflexionar acerca de lo que no hiciste o lo que dejaste de hacer. Acuérdate que por ahí dicen en vida, hermano, en vida, todo se hace en vida. Si tú quieres decirle a alguien que lo quieres mucho, si tú quieres decir que algo no te gusta, si quieres limpiar tu closet, no te esperes al último momento para decir, híjole, si lo hubiera hecho antes. Juan José Rodríguez Dueña se está reportando. Felicidades por el programa, está interesante. María del Refugio López Salazar, felicidades por el programa. Yo los invito entonces nuevamente a que vivas tu vida de la mejor manera posible, vívela intensamente, ve cómo los deportistas el día de hoy que se ganan esa medalla de oro se han esforzado durante años para una gloria que a lo mejor es muy efímera pero que les costó mucho trabajo. Eso es la vida, no sabemos cuánto tiempo la vamos a tener, no podemos esperar a estar frente a la muerte para decirle a la persona que queremos que la queremos o para tratar de entender que son formas de ser diferentes. Acuérdate que la diferencia no es una forma que origine conflicto, sino que si lo vemos de una manera de complementariedad, vamos a poder ser más felices, más plenos, más completos, vivir intensamente la vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Luisa Isabel Vélez. Hasta la próxima. Hey.